es lo que los abogados llaman el juicio de la prueba, ¿no? Ahora se le hace un juicio a cada prueba que presenta el Ministerio Público incluso los abogados de la defensa de los imputados se defienden de esa prueba y la refutan y la rebaten, y en medio de todo eso es que el juez determina si hay calidad para ir a juicio de fondo o si no hay calidad. Lo más seguro es que haya toda la calidad del mundo para ir a juicio de fondo, quizás con no todas las pruebas. Por eso es que, y yo me detengo en esto, no debería decirlo yo, eso lo he forzado para el profesor Francisco Álvarez, solamente por eso es que cuando a veces vamos avanzando en el juicio, y lo vimos sobre todo en el caso del juicio de Brecht, que sigue siendo un referente, y ojalá los estudiantes de leyes en nuestro país vayan a esas audiencias que se han transmitido, que están ahí. Por eso cada vez que alguien intenta colar una prueba, sale el abogado de la defensa y dice, no, espérate, eso no se discutió, ya ese proceso pasó, ya no pueden venir con esa historia ahora, porque ya ese proceso, lo que se iba a presentar como acusación, ya se definió en un proceso. Entonces, todo eso, porque después, cuando sale, la gente dice, no, el juez está vendido, ¿por qué no aceptó que presentaran este papel? Y todo eso. Por eso me detengo en esta escuelita del aire para que vayamos entendiendo y ganando en mayor cultura como observadores de un proceso legal. ¿No es así, doctor? Sí, porque incluso nosotros siempre tenemos que ver esos procesos pensando en que mañana pudiera ser un ser querido que esté involucrado en eso. Cuando uno ve que despiadadamente se destruye la imagen, la persona material y la persona moral, cuando ni siquiera se ha llegado a la etapa procesal que pudiera real y efectivamente hacer esa comprobación, digamos que eso es un daño que jamás se puede eliminar. Y el juicio de Brecht, que es algo que todavía hoy va a dar agua de beber, porque incluso se va a recurrir y probablemente en ese recurso agua de beber. Es algo que, como usted dice, va a ser genial para las universidades. Incluso en mis clases yo normalmente comento sentencias de ese tipo, porque es muy importante que los estudiantes vean cuáles son las consecuencias incluso de crear una expectativa. Por eso es que a veces uno como abogado debe tener el temple de, aunque uno tenga un caso seguro, uno saber crear la dimensión correcta de seguridad para el cliente, pero que no sea una expectativa irreal, porque lo que creó el Ministerio Público fue una expectativa irreal. Y cuando entonces sale la sentencia como debió salir, que a mí me parece que fue una sentencia buena, entonces se comienza a culpar al juez, la integridad del juez y del proceso, en lugar de tú decir, bueno, quizá eran inocentes. Y el problema es ese, que como estamos viendo una mediatización de los casos, con una dialéctica que no necesariamente es la mejor, y desde un organismo que debería ser neutral y objetivo, entonces se está creando un problema de percepción que incluso está afectando esa seguridad jurídica. Aunque el pueblo pide sangre, cuando sucede eso del juicio de Brecht, que es lo justo, se pierde ese sentido de seguridad jurídica, y por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, lo mismo y pasa porque yo creo personalmente que el tema de la coerción, del conocimiento de la coerción, que ya lo hemos explicado una y otra vez, es simple y llanamente ante una persona que está imputada por algo o que está señalada de haber cometido supuestamente un delito o un crimen de cierta naturaleza, se le está conociendo esa medida de coerción para poder continuar el proceso legal. Sin embargo, ya hemos visto la experiencia de que entre que el conocimiento de la coerción, entre que se quiere hacer público, que siempre es privado, se hace público si las partes están de acuerdo y el juez lo decide, se convierte en casi un juicio de fondo sin pasar por el juicio de prueba y sin nada, porque hacen un expediente tan voluminoso para, en el caso del Ministerio Público, para darle fuerza a lo que solicita el juez, que ahí comienzan a interpretarse las cosas, porque si tú estás pidiendo 18 meses de prisión preventiva
para comenzar a conocer un proceso, para tú tener tiempo de armar el expediente, para entonces declararlo complejo. En el conocimiento de la coerción, lo único que hay es que determinar la magnitud de lo que se está juzgando con esa persona que hasta ese momento es, ¿cómo se llama? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, como quiere darle fuerza, pides 18 meses de prisión preventiva, y tú lo único que tienes que garantizar que eso tiene fuerza para comenzar el proceso o continuar el proceso de investigación y llegar a todo el resto del proceso, y que esa persona que tú estás señalando, estás imputando, no se sustraiga del proceso. Simple y llanamente, como eso se le ha dado otra dimensión, no solo en nuestro país, en muchos países, sobre todo con temas vinculados a casos de corrupción administrativa y gubernamentales, ahí viene la deformación de la opinión pública ante estos procesos, y como no tenemos una cultura suficiente sobre el tema, entonces ahí vienen los juicios de valor, a veces inapropiados, penosos de un juez que tomó una decisión, o una jueza, o un tribunal colegiado, porque dijeron tal cosa, y por qué lo van a mandar para su casa, ahí boronearon un dinero. No, es que se contempla en la ley y la norma. Lo ha dicho Francisco Álvarez varias veces en nuestro programa y el resto de los abogados. La norma es la libertad. Esa es la norma. Entonces, si yo estando libre puedo, de hecho creo que ahora, cuando se decidió lo del caso Larva, la mayoría de las personas que están involucradas en ese caso las enviaron a su casa con una medida de coerción. Claro. Y otra parte está en prisión porque, el juez consideró que el Ministerio Público había presentado suficientes pruebas para la envergadura del crimen que se estaba cometiendo, y los abogados de la defensa no pudieron, ante esa prueba y ante el juez, demostrar que su cliente iba a presentarse cada vez que lo llamaran, o no iba a borrar una cosa de una computadora, o romper un papel, o una cosa que es lo que suele preservarse durante todo este proceso de investigación. Claro, ahí lo único que yo agregaría, que suscribo totalmente todo lo que usted dijo, es que la labor del Ministerio Público en ese tipo de casos es demostrar que ese imputado lo va a hacer. El imputado se debe quedar, entre comillas, con la mano así, arriba, a ver qué dice el Ministerio Público. Y por eso es que cuando uno ve la solicitud de medida de coerción de 600 páginas y uno pone en el buscador prisión preventiva o medida de coerción y la encuentra 3 veces en 600 páginas, uno se da cuenta que hay un enfoque, me parece a mí, equivocado. Cada quien tiene su forma de verlo. Incluso la política criminal del Estado la maneja el Ministerio Público, y aunque uno no comparta la forma en la que la ejerza, uno debe respetarla. Sin embargo, el juez, que es el filtro, es el que debe decir, pero me probaron que él es Jack el Destripador, o me probaron que Jack el Destripador se va a fugar o que va a destruir pruebas. Exacto. Entonces, en esa limpieza procesal de ese rumor, que es lo que se ve al principio de un proceso como lo es la medida de coerción, es donde nosotros necesitamos quizás volver al proceso idóneo, que es el que dice la ley, y que se exija que se pruebe lo que la ley exige que se prueba. A mí no me importa como juez saber si él es culpable. Yo quiero saber que hay una imputación y que esa imputación es seria, pero yo necesito saber si él puede defenderse en su casa o no. Claro. Estando en su casa o no. Perfecto, usted lo ha explicado muy bien, como siempre. Francisco, gracias mil por estas opiniones, estos comentarios. Lo veo en su vehículo, evidentemente, o está llegando a un lugar, lo atrapamos ahí, o está saliendo. Ahí lo atrapamos. Me atraparon. Esa es la modernidad, así que no se sustraiga de este proceso. Que este proceso sí no tiene nombre.